Hoy vamos a estar conversando sobre la importancia del cambio de marca de Clínica Bíblica, una organización sin fines de lucro con 95 años de presencia en Costa Rica y con un legado muy importante de acción social. El cambio de marca es muy diferente al cambio simplemente de un logotipo. Esta marca debe representar los valores, la tradición, los principios, el propósito, la misión y los valores. Debe transmitir empatía. No es un cambio sencillo y sobre todo debe ser un cambio que acompañe la marca durante muchos años. Estos cambios son costosos y deben ser analizados de una forma estratégica y deben ser abordados con metodología. Hoy vamos a estar conversando con un estudio de branding, Pupila Studio, sobre el proceso que siguió Clínica Bíblica para cambiar su marca. Para esto, hoy estamos conversando con Alfredo Enciso, el líder de Pupila Studio, la organización que le colaboró a Clínica Bíblica en la construcción de su nuevo logotipo y en empezar a organizar el nuevo libro de marca. Recordemos que el logotipo es esa imagen visual que identifica inmediatamente la marca, pero la marca, a su vez, es un conjunto de valores, principios, propósito, misión y visión. Es mucho más grande y los logotipos deben acompañar esa construcción de marca hacia el futuro. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Excelente. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso desde Pupila Studio para empezar a construir un cambio de marca. Bueno, el proceso normal, que pues toma sus meses, empieza con la fase de inmersión, que tiene que ver con sentarnos a entender lo más que podamos la historia de la organización, para ver la estrategia actual de la misma y enfocada hacia el futuro. Entonces son una serie de conversaciones, entrevistas, incluso encuestas para poder pues llenarnos de la mayor cantidad de información posible. Una vez que tenemos toda esta información y la aterrizamos y la resumimos y la condensamos, pues tenemos los datos que nos ayudan a definir el camino futuro de la marca. Entonces, y la siguiente fase pues que tiene que ver ya más con la creación y el desarrollo de la estrategia, viene acompañado de no solo definir una estrategia de la marca como tal, sino también ahora cómo se tiene que ver, ¿no? Cómo se va a vestir, cómo esta estrategia tiene una manifestación visual que le ayuda a proyectarse hacia el futuro. Excelente. Yo creo que podemos transicionar un segundo para mostrarles las implicaciones que tiene esto, ¿no? A nivel de investigación, nosotros más o menos nada más a nivel de demografía externa, hablamos con más o menos 1.800 personas en diferentes rangos etarios, ¿no? Así es. Con el fin, como nos está diciendo Alfredo, de entender muy bien ¿qué está entendiendo la gente por lo que estamos transmitiendo como organización? No solo en el logotipo, sino en el servicio, en la experiencia, en la calidez humana, etcétera, que va a ayudar a crear esto, ¿no? Exacto. Muchas veces estas encuestas lo que buscan es tratar de encontrar conexiones entre cómo la gente percibe a la organización versus cómo percibe la marca. No hacemos preguntas muy directas con respecto a la marca porque a veces al tratar de llevar a la gente a que nos responda específicamente sobre la marca, se generan como, ¿cómo se dice? Biased. Hay un sesgo, sí, ¿cierto? Hay un sesgo ahí. En cambio, si vamos llevándolos de manera más sutil, nos dan respuestas mucho más genuinas, ¿no? Y nos ayudan a entender si realmente hay este puente que conecta a cómo percibe la gente a la organización versus cómo percibe la marca. Y yo creo que ese es un punto inicial que es muy importante porque los dueños de la marca o las organizaciones tienen que ser humildes en entender que sus marcas una vez salen al mercado ya no son de ellos. Exacto. ¿Cierto? La experiencia es única para cada persona, no hay dos personas que tengan la misma experiencia y tenemos que entender qué está sucediendo con nuestra marca allá afuera. Entonces, metodológicamente lo inicial y lo importante que yo creo que la audiencia tiene que entender es salir y hablar con la gente, ¿no? Y entender, y aquí es precisamente donde se empiezan a dar esos insights, ¿no? Se empieza a entender un poco de percepciones, qué es lo valioso y todo esto. Entonces, yo creo que yendo a ese principio que hablabas, donde ya empieza con esos datos, ¿cierto?, a ocurrir un proceso creativo, que fue de las primeras cosas que te encontraste en Clínica Bíblica.
Tal cual. Y otra de las cosas tal vez que vale la pena rescatar de este proceso específico con Bíblica es la cantidad de respuestas que recibimos. No es muy habitual recibir tantas, es decir, sobrepasamos por muchísimo el universo no esperado con respecto a las respuestas, y eso habla muy bien de la salud de la marca en general, es decir, cómo la gente responde ante pues una solicitud no habitual de la compañía al público en general, y como que fue grato recibir tanto porque además nos permitió tener aún mucho más insumos para poder proyectar esta marca. Y yo creo que eso da mucho a entender lo que tú dices del amor que la gente siente Exacto. hacia la marca. Obviamente hay marcas que la gente desprecia, hay marcas que tal vez tienen una opinión mucho más neutra, pero en el caso de la clínica bíblica, tal vez por estar en un tema tan sensible como lo es salud y por su trayectoria de acción social y de apoyo a causas sociales, es una marca tremendamente querida en el país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde podemos iniciar, ¿cierto? En ese proceso creativo, ¿no? Si quieres, pasemos a la presentación un segundo para mostrarle a la audiencia aquí la evolución, porque yo creo que mucha gente tal vez no está familiarizado con que el hospital inicialmente se llamaba Hospital Clínico Bíblico, y, ¿cierto? Estamos hablando hace 95 años, pero tenemos estos logotipos iniciales, ¿no? Y tal vez ahí lo que podemos resaltar es esa enfermera. Exacto, ¿No? sí. De hecho, bueno, según lo que pudimos encontrar en historia, ¿no? Los primeros fácil 30, 40 años, pues era un identificador visual de fachada. eh, Además muy ligado a la historia de la clínica como tal y cómo nació, y era un proceso, además lo lindo que fue aprender la historia de la clínica como tal, ¿no? Que empieza con una familia, era un tema bastante, sí, como dices, acción social. Sí. Y Los misioneros, ¿no? Que vinieron a misioneros. apoyar, Eh, a disminuir las muertes infantiles, ¿no? exacto. Que es un problema grande, ¿cierto? De muertes en nacimientos, ¿no? Entonces ahí es donde surge la clínica bíblica desde un tema social, ¿no? Tal cual. ¿No? Sí. Y empiezan con esto, con la fachada, y que esta fachada eventualmente en los años 60 deciden poner a una enfermera, y la enfermera se convierte en la cara de la marca, ¿no? De la marca de la clínica bíblica y todo lo que significa una enfermera, ¿no? En estos temas de salud. Y fue pues convirtiéndose, traduciéndose o reinterpretándose hasta llegar a la que tenían hasta hace pues unos meses. Sí, que esto fue renovado hace unos 20 años, ¿no? Tal Entonces estaba esta enfermera, o sea, mucha Sí. gente todavía, yo creo que la reconoce Sí. como parte icónica del logotipo que durante 20 años acompañó la marca, ¿no? Tal cual. Pero cuando no solo hicimos las encuestas, sino también las entrevistas, tanto con personal de la clínica como clientes, una de las cosas que tal vez más saltaba era que le hacía falta expresión. Es decir, eh, la la enfermera como profesional, y obviamente tratando de representar una institución como la clínica bíblica, es humana. Sí. Y esta enfermera no tenía cara. Entonces, nuestra misión a partir de ahí era cómo le dotamos de cara a esta enfermera, que en el logo anterior sí la tenía. Exacto. Entonces, en los insights, ¿cierto? En estas investigaciones de los puntos que empiezan a identificarse, eso que hay un problema, hay una falta de identidad, de humanización, ¿no? Se siente lejana, se siente fría. Y yo recuerdo, y lo podemos proyectar aquí, que parte de lo primero que ustedes me dicen es, tenemos que humanizar un poco. Ujú. Tenemos que darle humanidad, tenemos que darle un rostro. Entonces aquí es donde empieza parte de esa identificación del problema y empezar a trabajar, ¿no? Claro. Y es un inicio. Entonces empezar a humanizar, a traer a esta enfermera que originalmente era Susana, ¿no? Doña Susana, así la llamábamos en el hospital, ¿cierto? Y ustedes traen una primera propuesta, ¿no? Basado en estos insights, Sí. ¿cierto? Con algunas características
y unos diseños. Entonces, cuéntanos un poquito de ese proceso creativo y a lo interno, en Pupila Studio, ¿cierto? Ustedes, ¿cómo funciona esto? A ver, sí, una vez que ya entramos a la parte de desarrollo. Disculpa que te interrumpa, porque acá hay algo icónico, ¿no? Hay mucha gente que se mete a stocks de iconos y selecciona un icono, ¿no? Y pasa, ¿no? Tenemos anécdotas, ¿no? Por ejemplo, la selección de fútbol. Exacto, sí. Y cosas de estas donde han vivido muchos años con un icono que sacaron Sí, de algún stock. Pero ustedes, ¿cómo lo hacen? A ver, en esta parte justamente teníamos dos. A ver, la idea era, primero, tratar de humanizarla y al mismo tiempo darle proyección hacia el futuro, que era lo otro que veníamos hablando, es decir, la clínica ha venido transformándose, como lo mencionaste al inicio, ha venido no solo desarrollando o robusteciendo su personal médico, es decir, con lo mejor del talento nacional, sino también esto ha venido complementándose con tecnología. Y la tecnología cada vez tomando roles más importantes en estos procesos que obviamente facilitan la labor del personal. Entonces, como también le damos a la enfermera una cara de proyección a futuro y entonces los primeros iconos empezaron a surgir y ahí no sé si quieren proyectar. No sé. Sí, yo creo que podemos compartir un poquito aquí con la audiencia esos ejercicios iniciales, ¿no? De esa efervescencia inicial. Y se hicieron muchos, es decir, nosotros en procesos de estos hacemos, acá creo que hicimos fácil unas 4 o 5 docenas de posibles iconos. Cuando empezamos a aterrizar en que empezaba a hacer sentido, es decir, se inspiraba en las fotos de la enfermera, fotos de un archivo histórico de la clínica, y que luego iba agarrando pues forma, ¿no? Si quieres pasar al siguiente, que ahí creo que se muestra un poco más. Sin embargo, esta enfermera, si bien es cierto, miraba hacia el futuro, estaba sencilla, partía de un esquema geométrico que nos permitía darle simpleza, pero al mismo tiempo cierto carácter, aún así no estaba humanizada, no tenía cara. Entonces, teníamos que seguir trabajando sobre este icono, porque la parte tal vez tipográfica, y creo que el siguiente slide lo muestra, lo teníamos medio resuelto, es decir, habíamos tomado la decisión en conjunto, era una propuesta nuestra, pero en conjunto con el cliente, de que todo el mundo le llama clínica bíblica. Exacto. Tantos. Cuando salimos a conversar con la audiencia, el nombre anteriormente era Hospital Clínica Bíblica. Sí había estado a nivel de logotipo durante mucho tiempo, pero la gente no se refiere a la Clínica Bíblica como Hospital Clínica Bíblica. Entonces también honrando ese legado, ustedes nos asesoran volver también a esos orígenes de clínica bíblica. Y notemos que es muy importante el honrar ese legado, ¿no? Mucha gente dirá, no, pero una clínica es más pequeña, ¿no? Que eso es totalmente falso, porque la Clínica Mayo es, digamos, es el hospital más reconocido del planeta, ¿no? Es un hospital académico, es un hospital de investigación, es un hospital con muchísimas especialidades médicas y su nombre, honrando siempre su legado, es Clínica Mayo. Exacto. Y podemos dar muchos ejemplos alrededor del mundo. Y al final existe. Es una clínica que tiene servicios hospitalarios. Exacto. Y lo mismo pasa con Clínica Bíblica. Y hoy en día, pues la Clínica Bíblica es una red hospitalaria, ¿no? O sea, ya son más 3 hospitales, van a ser 4 pronto y hay muchos más proyectos en camino, ¿no? Hoy en día existe San José, Santana y Curridabat, ¿no? Y eventualmente Heredia, etcétera. Entonces, ese también es un punto que es importante, no es más ni menos, es parte de lo que eventualmente la clínica a nivel de construcción de marca tiene que ser muy preciso en continuar construyendo su mensaje, que es independiente de hospital clínica bíblica, es clínica bíblica. Exacto. Y en la sencillez yo creo que también se honra ese legado, ¿no? Entonces, primera transición, yo creo que ahí está, de ese hospital, clínica bíblica, sin rostro, a empezar a ejercitar pero yo creo que hay un punto importante, ¿no? A nivel de stakeholders, tenemos el externo y tenemos el interno, ¿no? Entonces,
en este ejercicio se vuelve un poco, y yo creo que esto es importante que la audiencia lo entienda también, se va y se habla más o menos con 150 personas internas. Sí. Y, bueno, vamos a ver, ¿cierto? Todas estas áreas diferentes de trabajo, ustedes qué opinan y díganos más o menos esos valores que internamente esta marca debería reconocer, ¿no? Entonces ahí sobre todo la excelencia empieza a primar mucho, la solidaridad, el servicio, el amor al prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchísimos más elementos donde la gente podía identificarse con esta marca y que nos permitiría también continuar construyendo. Entonces, qué pasa con esa marca, con ese diseño del logotipo inicial, ¿no? Le faltaba un poquito esa calidez. Seguimos con el mismo problema, ¿no? Después de muchos ejercicios que hiciste, nos faltaba todavía la calidez humana. Sí. Y ahí es donde nos sentamos otra vez a la mesa a seguir explorando, y de ahí salen dos caminos que que nos hablaban, es decir, que sentíamos que conectaba con la calidez humana, que era de los factores que más sobresalían en las conversaciones, y una de ellas la tiene como muy, muy presente, y la otra mantenía la calidez humana, pero tal vez conectaba un poco más con la visión a futuro de la clínica, ¿no? Y la estrategia que tenían hacia el futuro. Entonces, de ahí nacen dos, una que le pusimos Susana, igual creo. Sí. Yo creo que es esta transición, ¿no? Entonces ustedes, yo creo que del logotipo o, digamos, original, ¿cierto? De los años... Que estuvo más años presente. Exacto, 60, 70, ¿cierto? Donde está esta enfermera encima del mapa con el termómetro, ¿no? La rescataron a ella. La rescatamos a ella, bueno, sí. mira, está este que es un poquito, a mí me parecía mucho en las conversaciones como la esposa del señor Quaker, ¿no? Sí. Entonces, ¿cierto? Casi que podría vivir ahí junto, eso se ve muy, muy clásico, muy vintage, ¿no? En sus diferentes, ¿cierto? En el positivo y en el negativo, ¿no? Y cuando se aplicaba a diferentes situaciones, tal vez siempre esas aplicaciones se veía bien. Se veía bien. ¿No? Entonces, hay que, como nos dice Alfredo, son dos ejercicios, ¿no? Uno más clásico y uno tal vez un poquito más moderno, ¿no? Uno que es más, como lo definíamos, más emblemático y moderno. Entonces, si quieres comentar tal vez un poquito de ese, ¿no? Ese igual, el ejercicio lo hicimos en paralelo y buscábamos ambas cosas. Por un lado es cómo generamos una marca o un icono que se fuera básicamente 100% al tema de calidez humana, mientras que por otro lado otro que nos hablara hacia el futuro. O sea, que no dejara de tener la calidez humana, que siga siendo una enfermera, pero que nos permitiera proyectarnos hacia adelante como marca. Y que que pueda transmitir calidad también. Exacto, ¿no? En sí. un ambiente en donde la calidad es primordial. Es lo que la clínica bíblica a nivel de propósito tiene que hacer es lograr transmitir seguridad, Sí. ¿cierto? Calidez humana y entre toda esa situación poder construir felicidad, ¿no? Todo esto. Entonces son componentes que son muy difíciles de transmitir inmediatamente con una marca, ¿no? No es fácil, ¿no? Y Entonces, el tema de calidad que comentas tiene mucho también que ver con la construcción misma del icono, es decir, a la hora de trabajarlo, ser muy como precisos con los ángulos, ser muy precisos con las formas, dar la cantidad como de carácter al icono, al mismo tiempo eh, era este punto medio entre que se sienta algo técnico hasta medio tecnológico, pero al mismo tiempo humano. Entonces, de hecho, de la primera propuesta que les presentamos, que es lo que estamos viendo acá ahorita en pantalla, a la final hubo muchos redibujos, sí. que algunos lo notan, algunos no, pero sí se logra sentir al final en la que ya está. Pues, exacto, y hay características que tocabas de mencionar que tal vez no son obvias, ¿no? Esos ángulos de 45 grados, ¿cierto? De la mirada de 45 grados mirando hacia arriba, hacia el futuro. El cuello es un poquito más elongado, ¿no? Son características, ¿cierto? Diseñadas exclusivamente para esta iconografía, ¿no? Entonces, no, como decíamos, no es nada más de descargar una enfermera ahí o
o simplemente irnos con la primera. Es un proceso, ¿no? Entonces, sí, porque siempre va a haber detractores, ¿no? Siempre va a haber como, no, tal vez se parece al de Starbucks, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Se parece, ¿cierto? Me gustaba más la anterior. Siempre hay opiniones. Al cambio siempre, además hay resistencia, entonces... Exacto, entonces empieza a probar esto con las tipografías, ¿no? ¿Cierto? Y toda esa combinación, ¿no? Entonces, porque acuérdense que la marca no es solo logotipo, es construir un montón de elementos, ¿no? Entonces aquí vienen las tipografías donde tú decías que ya esto estaba un poquito más resuelto, ¿no? Sí, tal cual. O sea, llegamos a un punto donde tipográficamente funcionaba, además calzaba, era exacto, era preciso y tiene que ver mucho con tratar de dar esta sensación de solidez, de precisión. Finalmente, trabajar para el sector salud es muy retador porque tienes que proyectar una marca que no solo sea, pues, visualmente estética, sino que refleje ciertas características o ciertos valores, y uno de ellos tiene que ser este profesionalismo, esta solidez. No más una marca, como dijiste ahora, 95 años, no podía sentirse suelta. Entonces trabajamos muy estrictamente el tema tipográfico para que la composición tuviera balance y tuviera esa solidez, pero al mismo tiempo tuviera humanidad. No nos pasamos de un sistema tipográfico de solo mayúsculas, que es un bloque, que es más fuerte, que es un poco más pesado, a uno donde, a pesar de que en el bloque se ve bien, está en minúsculas y se siente mucho más humano, mucho más cercano. Y con esto pues ya desarrollar todo el sistema gráfico del hospital. Exacto, porque yo creo que ahí es, o sea, nada más, yo creo que es importante para que la audiencia entienda, llegar a este punto, son casi 10 meses. Duramos bastante. ¿Cierto? No es un proceso de 2 semanas, ¿cierto? Es un proceso muy detallado, ¿no? Son decisiones importantes, es una marca que merece la atención, merece la precisión metodológica, pero ahí es donde inicia todo lo que los usos y aplicaciones, entender, ok, ¿cómo va a vivir esto? Si podemos proyectar un segundo, yo creo que es importante que ustedes vean un poquito cómo empieza a vivir esto, y aquí es donde vamos a empezar a ver los temas de consistencia, ¿no? Yo creo que si ustedes ven las aplicaciones, ¿cierto? Empezar a utilizar mucho la humanidad, mucha fotografía, ¿cierto? En donde ustedes como directores y asesores en este proceso nos van a decir, nos va a tocar ir a tomar fotografías con ciertas características, cierta iluminación, y vamos a tener que empezar a exigirnos un poquito más en ese proceso. Vean como lo que nos hablaba, pasar de una comunicación donde anteriormente sería todo mayúsculas por el escaso libro de marca que anteriormente existía, a tener lineamientos muy claros de cómo vive la marca y cómo comunica la marca. Y eso va a ser, ¿cierto? Tiene que ser poco a poco replicado en todos los elementos, aplicaciones, páginas web, ¿cierto? Las gabachas de los doctores, ¿no? Material, ¿cierto? El material impreso, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es donde me gustaría como parar un segundo y preguntarte entonces ahora, digamos que está la marca, está ese libro de marca y todos estos lineamientos, ¿cómo empieza a ocurrir? ¿Cuál es la sinergia entre la organización, siendo Clínica Bíblica, y un asesor de branding? A ver, acá tal vez lo valioso de este proceso justamente con la clínica es que hubo mucho trabajo con el equipo de mercadeo, comunicación y con el diseñador de la clínica, lo cual no solo nos daba los insumos que necesitamos para entender cómo esta marca tenía que expresarse luego, sino que pues ahora seguimos trabajando juntos en no solo proyectar la marca hacia adelante, sino también ver todo lo que tiene hacia adentro, es decir, el montón de documentos, el montón de formularios, y esto además es rico porque rara vez pasa, es decir, muchas veces se deja de atrás hacia atrás y enfoquémonos hacia adelante, pero luego pasa esas inconsistencias donde estás en el hospital, sos cliente y ves el logo nuevo, pero recibes un formulario viejo. Y esos choques, pues al rato
al rato pasan y se reimprimen, pero por eso hay un trabajo muy rico que se está haciendo con la clínica, es de entender todo lo que hay hacia adentro y reinterpretarlo con la nueva marca hacia adelante. Entonces, acá tal vez lo que más se rescata es el trabajo constante que hay con los equipos internos de la clínica, que son los que con mucho orden y mucho orden y mucha estrategia a la hora de definir qué se va a trabajar, hemos desarrollado juntos este nuevo sistema. Exacto, porque digamos a nivel de experiencia de paciente van a haber muchísimos puntos de contacto, o sea, son cientos, ojalá no miles de puntos de contacto. Entonces la organización, por ejemplo, nombró a digamos, un guardián de la marca, lo llamo yo, donde tiene que empezar a ocurrir ese inventario de todos esos puntos de contacto. Tú lo mencionaste. ¿Cuál? Está el formulario, está la factura, está el tiquete ¿cierto? El tiquete de parqueo o el tiquete de hacer fila en la farmacia. Hay una minucia espectacular que tradicionalmente las marcas se agotan. ¿Cierto? Y sobre todo marcas que son que tienen tantos puntos de contacto y dicen, no, esto se queda así, ¿no? Y se queda muy escueto, se queda muy abandonado en el proceso, y ahí es donde te empiezas a dar cuenta, ok, el ejercicio no se hizo completo. Sí. Nosotros nos hemos planteado un proceso de 16 meses para cambiar absolutamente, ¿cierto? Hay una línea de tiempo de proyecto donde este guardián de la marca tiene que ser compensado e incentivado para que en conjunto con el asesor pueda cambiar todos esos puntos de contacto, ¿no? Y tiene que encontrar todo de lo que hay en el parqueo, el letrerito, ¿cierto? Todos, para que eventualmente esa experiencia sea contundente, no se rompa, ¿no? Porque, como decíamos, el logotipo es una cosa, la marca comprende muchísimas más cosas, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a cambiar también las instalaciones, ¿no? La rotulación externa, la pintura para que cuadre, porque ustedes también nos definieron una paleta de color nueva, ¿no? Que también transmite todo eso, ¿no? Yo creo que esos son puntos importantes que yo creo que en el proceso de un cambio de marca también se tienen que entender, ¿no? Tiene que existir una metodología de implementación, de texturas, de cuestionarse cómo va a vivir la marca, ¿no? Más en una institución de legado como la clínica, es decir, hay tanto por hacer todavía y hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy detallista para que todo salga bien. Y lo otro rico de este tipo de procesos es que te vas dando cuenta de cosas que pueden ir mejorando el libro de marca. Entonces, si antes teníamos, por decir algo, un layout con una grilla de 8x8 y nos damos cuenta que hay piezas muy pequeñas a las cuales un 8x8 no le funcionan, pues vamos por un 4x4. Y eso se agrega al libro de marca, se actualiza y así nos vamos dando cuenta en el proceso incluso de las mejoras o de las actualizaciones que se les hace al mismo libro, porque lo vamos desarrollando juntos. Está vivo, ¿no? Exacto. Está vivo, y yo creo que eso también ha sido un aprendizaje muy interesante para la organización de ir perfeccionando poco a poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en cambios que no existía una definición en el libro de marca, agregar ese rubro al libro de marca en un ambiente donde el libro de marca sea accesible para toda la organización, que yo creo que es muy interesante como lo hemos hecho, para que toda la organización pueda accesar fácilmente los logotipos, las paletas de colores, las tipografías, y que también se puedan aportar nuevas cosas. Es decir, hey, para la aplicación móvil necesito unos botones, no hay nada definido. Exacto. ¿Cierto? Entonces, bueno, mira, esto sería la forma de los botones, la forma en que existe dentro de ese libro de marca, para que se continúe con esa disciplina de construir marca apropiadamente, ¿no? Sí, o ahora que estamos conversando con la gente de web, que es el equipo que está desarrollando el sitio web de la clínica, se van encontrando cosas. O sea, es eso, nos encontramos ante situaciones de los cientos o miles de puntos de contacto que tal vez no teníamos previstas y tratamos de solucionarlas en el momento. Al final se busca qué es lo mejor para la marca y qué es lo mejor para que la marca se exprese
de manera correcta y eficiente con la gente, porque no quieres empezar a hacer enredos, no quieres empezar a desordenarlo todo. Y necesitas consistencia, porque tú hablaste de web, pero ahorita estamos inaugurando nuestro nuevo hospital en Al-Este y estamos empezando a experimentar con la señalética, que tiene que ser parte del libro de marca, tiene que ir en concordancia con digamos, las instalaciones nuevas y esa modernidad y todos esos valores, principios, etcétera, que queremos transmitir. Entonces, no es solo un ambiente, ¿no? Es la consistencia de toda la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que esos son ejercicios donde también se empieza a experimentar con materiales, ¿cierto? Y con todo esto, ¿no? Para lograr transmitir eso. Aquí yo creo que podemos ver en la presentación ya pues, la transición, ¿no? de ese proceso, ¿cierto? Que se explica muy fácil, ¿no? En un slide, ¿no? Uno dice, bueno, ok, esto es lo que quedó, ¿no? Esa transición de esa enfermera a esta enfermera y la audiencia podría creer, oye, qué sencillo, ¿no? Pero son muchos ejercicios antes de llegar a esta enfermera que hoy en día la llamamos Elena, ¿no? Y Elena hoy en día también el hospital la ha convertido en su... digamos, es el nombre de su inteligencia artificial, que yo creo que es curioso porque siempre les ponen nombres de mujeres, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso yo le puse el nombre, pues no sé por qué le puse el nombre de mujer, pues, porque es enfermera, ¿no? Yo creo que por ahí, pero nos ha ayudado también a darle mucha personalidad a diferentes ejercicios, ¿no? Para que Elena pueda vivir en muchos ambientes, ¿no? Tenemos cajas de luz grandísimas, sí. Está la inteligencia artificial, están los pines. Entonces también este ejercicio te ayuda a traerla a la vida, ¿no? Sí, tal cual. Y eso, ahora que mencionas el tema de la caja de luz y los pines, justamente, son dos extremos de la misma marca, donde tienes algo que mide posiblemente 1 metro de altura versus algo que posiblemente mida 1,5 centímetros. Y obviamente no es coincidencia, pero es rico ver cómo funciona muy bien la marca a ambos tamaños. Sí, ¿no? Y todo eso lo vimos durante el proceso. Por ejemplo, hay un ejercicio aquí de bordado, ¿no? De ver las muestras de cómo se vería el logotipo, la tipografía, la iconografía bordada. Tal cual. Y si se ve sucia o se ve enredada, pues se tiene que descartar, ¿no? Pero yo creo que en el ejercicio logramos que a diferentes tamaños, en muchas diferentes texturas, caucho, bordados, impresos, se viera estéticamente correcto y lograra transmitir esa visión de futuro. Alfredo, yo creo que ha sido una conversación interesante. No quiero dejar, o sea, yo creo que aquí ha sido una conversación mucho más centrada, ¿cierto? Estos insights y toda esta conversación ha sido mucho más centrada en los estudios que nosotros hicimos hacia la audiencia externa e interna de clínica bíblica, pero yo creo que hay que, o sea, claramente también analizamos la competencia tanto nacional como internacional durante el proceso, porque no sé si quieres tocar ahí base rápidamente. Sí, mucho con la competencia nacional era ver, entender sus códigos de color, sus códigos visuales, la forma como se expresan en redes o en su comunicación, hacer un par de visitas incluso como para pues, percibir cómo ellos expresan la marca. Y principalmente es para buscar diferenciarnos, es decir, ver cómo, y no solo ver, sino también reforzar lo que ya se ha construido de la marca de Clínica Bíblica, donde somos de alguna manera en el país dueños del azul, y cómo reforzamos esto ¿no? de manera contundente, de manera efectiva, ¿no? Y entonces nos sirve mucho entender dónde está la competencia y cómo se expresa, ¿no? Y a nivel internacional, más que competencia, es más como el benchmark, ¿no? A quienes admiramos, qué otras marcas, que hay obviamente cientos o miles existen en el mundo, pero cuáles son aquellas que no solo están haciendo una labor excelente como organización, sino también a nivel de marca. Entonces, y qué aprendizajes tenemos de ellas para poder aplicarlas en el desarrollo de la nuestra. Exacto. Y, o sea, hoy en día la Clínica Bíblica es el 8º mejor hospital de Latinoamérica, sí. ¿Cierto? De la mano con el Albert Einstein en Brasil,
¿cierto? Valle del Lili en Colombia, ¿cierto? Que son hospitales tremendamente reconocidos, tal vez a nivel de instalaciones muchísimo más grandes, pero la clínica bíblica está ahí. Entonces, también cuando se hace ese benchmark, esta marca tiene que ser capaz de convivir con la Clínica Mayo, ¿cierto? Exacto. Mano a mano, y los hospitales más reconocidos del mundo, y tener una presencia y una legibilidad y una elegancia estando ahí también. Exacto, sí, que se vea bien. Exacto, entonces no significa que metodológicamente no se aborde esta parte. Lo hacemos también, pero yo creo que algo interesante que yo espero que la audiencia se quede es que fue un proceso mucho más centrado en el paciente, en el colaborador interno, en el empleado que también quiere la marca, para entender cómo lográbamos transicionar y lograr hacer esa evolución y acompañamiento hacia el futuro. Sí, ¿no? tal cual. Y eso es, creo que nosotros que hemos trabajado pues con empresas de todo tamaño, desde emprendedores hasta corporaciones o equipos de fútbol, es muy distinto trabajar con un emprendedor que finalmente es la persona con la que vas a hablar. El proyecto tal vez ni siquiera ha salido y tiene mucho que ver con su visión personal y el amor y la pasión que le pone, versus trabajar con una organización como la Clínica Bíblica, donde el cliente obviamente tiene sus ideas y sus aportes y tiene su visión, y el equipo de liderazgo de la clínica como tal, pero es tanto o igual de importante escuchar al personal y al paciente, ¿no? Al cliente final, porque como bien lo dijiste al inicio, esta marca ya no le pertenece a la junta directiva de la Clínica Bíblica, le pertenece a la gente. Entonces, escucharlos a ellos es como de las cosas que más ideas nos dan y nos alimentan a la hora de crear esta identidad. Excelente. Entonces yo creo que se cumplió la tarea. La idea de hacer esta pequeña charla es tal vez que quede como el legado histórico de por qué lo hicimos en su momento. Yo creo que también entendiendo que en ese proceso que tal vez hace 20 años que se hizo para ese cambio de marca, se quedaron muchas cosas que tal vez con la mejor voluntad, pero era hora también de un refrescamiento. Y hacer las cosas con una metodología y una disciplina de implementación diferentes, ¿no? Y dejar este pequeño conversatorio de esa transición. Alfredo, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. Yo espero que ojalá a alguien le sea de valor esta conversación y les quede ahí esa espinita de cuestionar las marcas que reciben, la salud de las marcas que reciben, y sobre todo cómo está el orden de administración de esa marca, si existen todos los lineamientos claros para que toda la organización entienda cómo cuidar la marca, cómo utilizar la marca bajo criterios diseñados, y no dejarlo tanto a la improvisación, donde se pueden eventualmente diluir las marcas y eventualmente incluso destruirlas. Entonces, de mi parte era lo que quería transmitirles el día de hoy de la mano de un experto. Yo creo que Alfredo es muy humilde, pero Alfredo tiene una experiencia tremenda en diseño de marcas, en creación de eventos, ¿no? Manejaste durante muchísimo tiempo el Festival Internacional de Diseño y trajiste todos esos expositores que contribuyeron muchísimo a subir el nivel de diseño en el país, ¿no? Y continúas haciéndolo, ¿no? Pero yo creo que es un honor contar contigo, y sobre todo colaboración con Clínica Bíblica fue impecable. Entonces, muchísimas gracias, y con eso los dejamos el día de hoy. Súper, muchas gracias.